Gracias al moldeado del barro y la arcilla, los cicládicos nos dejaron un segundo testimonio de su sensibilidad artística, esta vez expresada bajo el soporte de la cerámica. Si bien conservamos escasísimos ejemplos de este arte, es muy importante tratarlo, ya que precisamente la cerámica será uno de los principales canales de expresión del arte clásico que estudiaremos con detenimiento más adelante. La cerámica cicládica estaba decorada de forma característica, con grabados curvilíneos, espirales y círculos que recuerdan muchísimo a lo que vamos a ver en el arte griego posterior. En esta cerámica encontramos diferentes formas de recipientes, siendo la más famosa el modelo de sartén, lo llamamos así, sartenes. Se trata de una pieza de cerámica cuya cara exterior está profusamente decorada. Evidentemente no son sartenes, aunque tampoco sabemos muy bien para qué servían. Seguramente no para el uso diario, ya que su decoración es muy elaborada, muy frágil y además han sido encontradas solo en enterramientos. Los especialistas manejan una sorprendente variedad de hipótesis que van desde considerar que se trataba de platos en los cuales se podían colocar algún tipo de ofrenda a los muertos, a espejos, por ejemplo. Esto de los espejos parece un poco raro, pero hay algunas teorías que dicen que las sartenes se rellenaban de agua y uno simplemente se miraba en el reflejo, como Atenea en el mito de la creación del aulos. Algunos incluso han llegado a insinuar que son tambores o algún tipo de instrumentos de percusión, objetos religiosos o vasos de libaciones, en fin, como siempre tenemos que especular. Estas sartenes suelen tener un diámetro que oscila entre los 20 y los 28 centímetros y tienen un borde elevado y lo que ha venido a llamarse mango, una especie de asa lateral que quizá permitía colgarlas o cogerlas. El primer ejemplo de sartén cicládica, que como podéis ver no sabemos si es una sartén o una castañuela gigante, es muy interesante porque refleja varios símbolos que vamos a encontrar repetidamente en el arte griego posterior, como el zigzag de los bordes, las olas que podemos ver alrededor y esas formas triangulares que dibujan esa especie de estrellas en el centro. En el segundo ejemplo se repite el modelo geométrico que nos recuerda claramente a las olas del mar, al Mediterráneo, a esas espirales de espuma que los cicládicos tenían que recorrer para desarrollar su comercio. El tercer ejemplo, más que una sartén, parece más bien una raqueta de pádel, no sé, a mí me lo parece, aunque no hay datos de que los cicládicos jugaran al pádel, aunque bueno, sorpresas siempre nos podemos llevar. Fijaos, se repite de nuevo el modelo de las volutas que claramente recuerdan a las olas marinas. En la parte de abajo también parece que hay dibujada la cola de un pez o de algún animal marino. Eran pueblos del mar, eran pueblos que vivían de cara al Mediterráneo, como hemos visto al comienzo. El último ejemplo que os traigo repite el simbolismo que hemos visto en el primer espécimen, la estrella central. Básicamente las sartenes tienen estas dos decoraciones, las olas y las estrellas. La otra forma típicamente cicládica de cerámica la representa el kernos. Se trata de un tipo de vasija con una peculiar y muy reconocible forma, constituida por una serie de pequeños recipientes, si os fijáis, unidos a un pie común, que servían para mezclar los diferentes líquidos que se usaban en las ofrendas. Parece casi un candelabro. En cada uno de esos huecos se echaba agua, aceite, vino para las ofrendas religiosas. Se trata, por tanto, de vasijas para libaciones que además fueron muy extendidas y comunes posteriormente en todo el Mediterráneo. Estos son los primeros ejemplos de kernos que conservamos. En tercer lugar, en la cerámica cicládica están los pyxis. Los pyxis son un tipo de recipiente usado generalmente para contener ungüentos, aceites, cosméticos o joyería. Bueno, literalmente son como botecitos o tarros cilíndricos que tienen una tapadera, no tienen asas y son de muy diversos tamaños. Hay muy pequeños y algunos bastante grandes. Lo más interesante es que la superficie de los pyxis suele estar cubierta con motivos rectilíneos incisos, siendo curiosamente el estilo curvilíneo algo solamente reservado a las sartenes, algo muy misterioso.
La última pieza que os traigo de la cerámica cicládica tiene fama mundial. Es este pequeño recipiente en forma de oso o erizo. Hay un debate enorme entre los especialistas si esto es un oso o un erizo. Yo creo que es más un erizo, pero bueno, la imaginación es libre. Se trata de uno de los poquísimos ejemplos de representaciones de la naturaleza que conservamos en este arte y creo que no puede ser más bonito. Como decíamos al comienzo de las clases dedicadas al arte cicládico, el redescubrimiento moderno de la escultura de las Cícladas se produjo en el siglo XX, cuando las figuras fueron coleccionadas por los viajeros y posteriormente entraron en las colecciones de museos como el Louvre o el British. La escultura de las Cícladas ejerció una tremenda influencia en el arte moderno, inspirando a grandes artistas del siglo XX, como Modigliani, Giacometti, Picasso, Moore, Tapies, Brancusi y muchos otros. Será sin duda un broche de oro, para concluir nuestro estudio del arte cicládico, ver algunos ejemplos de su influjo específicamente en las vanguardias del siglo XX. El primer ejemplo, clarísimo, está en la obra escultórica de Henry Moore. En esta primera escultura podemos ver claramente esa nariz típicamente cicládica que influyó directamente a la visión del arte de Moore. En el segundo ejemplo aparecen también muchos rasgos que hemos visto, los pechos marcados al estilo cicládico y esos brazos sobre el abdomen que tanto caracteriza a las figuras femeninas de mármol. Según Moore, esta tercera estatua también estuvo directamente influenciada por el arte cicládico. Ese rostro enigmático y sin rasgos, esa mujer anónima que nos habla desde los oscuros comienzos del arte griego. El segundo ejemplo de artista del siglo XX directamente inspirado por el arte cicládico fue, como no, Brancusi. En todas sus obras encontramos ese mármol blanco, esas miradas enigmáticas, esos rasgos levemente marcados típicos de las estatuillas que nosotros hemos estudiado. Aquí tenemos otra de sus piezas. Uno de los ejemplos que más me gustan del influjo del arte que hemos visto en Brancusi es este. Se trata de un pequeño detalle de su famoso beso, en el que los brazos se cruzan casi como se cruzaban los brazos sobre el pecho de nuestras estatuillas, ¿verdad? Fijaros, es la misma técnica, la misma sensación. Y si os fijáis en los dedos, también están labrados del mismo modo en el que los veíamos en las pequeñas estatuillas de las Cícladas. Otro de los grandísimos artistas directamente influidos por el arte cicládico es claramente Modigliani. En su caso no hay tanto que suponer, es evidente, como por ejemplo en este primer busto. En este segundo, todavía más marcado por la estilística cicládica. Y finalmente en esta tercera estatua, que casi si nos despistamos podríamos confundirla con una auténtica estatua antigua. Tiene los brazos cruzados, el pecho y la misma expresión en la cara. Finalmente, el último artista del siglo XX que os he traído para que veáis el peso del arte cicládico en su obra es Picasso. Por supuesto, también Picasso bebió del influjo de estas estatuillas. Incluso encontramos en una de sus pinturas un pequeño flautista, un pequeño tocador de la flauta Aulos, que cierra de forma brillante nuestro estudio del arte cicládico. A continuación, comenzaremos con los minoicos. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.